Fíjese en los pulgares, dijo Comfort. La persona que estaba aquí cayó instintivamente hacia atrás y trató de interrumpir su caída. Por eso los pulgares apuntan hacia afuera. Esta persona estaba retrocediendo. Retrocediendo, mire el excremento. Aquí había caballos. Probablemente también había un carruaje. Le bloquearon el paso. Estaba huyendo de alguien hacia la seguridad de Fleet Street y ya estaba cubierto de sangre. Lee lamentó haber dudado de Comfort. Estaba huyendo de la tercera persona. Exactamente, tiene que ser un hombre muy fuerte, porque lanzó a nuestra segunda víctima desconocida con gran fuerza contra esas cajas. No eran heridas de cuchillo las que decapitaron a la mujer. La carne recortada en el cuello solo podía indicar una cosa. Fueron unas manos muy potentes las que separaron la cabeza del cuerpo. Lee estaba asombrado. Vamos, inspector. Ha afirmado hace un momento que las cajas no podían ser aplastadas por el impacto de un cuerpo humano. En cuanto a arrancar una cabeza, ¿qué hombre podría hacer algo así? Las pruebas no mienten. No hemos de descartar lo que no podemos explicar. En mi experiencia, sargento Lee, un loco enfurecido puede tener la fuerza de 10 hombres. Una vez perseguía a un lunático así. Comfort se volvió y recorrió otro callejón hacia el Embankment. Lee lo siguió. El inspector se detuvo y recogió un objeto pequeño y brillante. Se lo arrojó a Lee. Era un botón de latón con el monograma grabado W y S. Wallingham y Sons, dijo Lee. Exacto, uno de los sastres más elegantes de Londres. Había sangre fresca en el botón. Nuestra segunda víctima es un hombre posible, dijo Comfort. Le miró el botón. ¿Cómo se le ha ocurrido mirar a este lado del callejón? Antes me ha visto girando la madera en el suelo. Un hombre que pisara esa madera mientras corría la habría hecho girar como una peonza en los desiguales adoquines. La huella ensangrentada indujo a Hundley a conjeturar que su sospechoso se dirigía al Temple Bar. Hundley se ha dejado llevar a engaño. La huella señala en la dirección equivocada y pertenece a la segunda víctima. No está huyendo de su crimen. Estaba huyendo de la tercera persona que había en el callejón, y la casa terminó aquí. Comfort se arrodilló otra vez, hundió el dedo en una de las muchas gotitas de sangre de los adoquines y se lo mostró a Lee. Necesito que me haga otro favor, sargento. Necesito que me explique exactamente lo que el forense escribe en su informe. Le vaciló otra infracción del protocolo, pero sabía que el viejo sabueso había encontrado el verdadero rastro. Lo que necesite, señor. Comfort asintió y se dirigió hacia la niebla. No hay mucha sangre aquí, inspector, dijo Lee. Podríamos tener un testigo vivo. Altamente improbable, dijo Comfort. No hay más huellas ensangrentadas más allá de este punto. Nuestra segunda víctima no salió de este callejón, bajó la cabeza. Me temo, sargento, que cuando llegue la luz de la mañana estaré llamando al inspector Huntley para que se dirija a una nueva escena del crimen. Que Dios nos ayude a todos. Kate Reed detestaba las mañanas en Londres. Las calles eran un caos de peatones que se apresuraban para ir a trabajar. La idea de quedar como una sardina en lata en el metro era repulsiva. Le incomodaba pensar en toda aquella gente extraña apretándose contra su cuerpo. Kate se levantó antes que su marido y despertó a sus hijos cuando la oscuridad todavía llenaba el cielo. Estaba decidida a terminar sus recados y volver a casa antes de que empezara la sofocante hora punta. Empujando un cochecito y con su hijo pequeño Mate detrás, Kate se afanó para subir los escalones de la estación de metro de Piccadilly. Había gente que entraba y salía, pero nadie le ofreció ayuda con el pesado cochecito. La caballerosidad había muerto. Llegar a Piccadilly Cirrus la deprimió. En los últimos años había caído en desgracia. 2 años antes, una marca de cerveza había instalado un enorme anuncio, iluminado por decenas de bombillas incandescentes. Ahora que Kate tenía hijos pequeños e impresionables, se había convertido en una especie de activista. Una entre los miles de personas que habían hecho presión para que lo retirara. Muchos argumentaban que un único cartel era inofensivo, pero Kate sabía que si a una compañía se le permitía vender sus mercancías de ese modo,
otra la seguiría. El cartel iluminaba la calle por la noche, atrayendo a gente depravada. Picadilly había sido diseñado originalmente para que pareciese un elegante bulevar parisino, pero pronto se relacionó con el barrio de los teatros, el lado vulgar de la ciudad. El cartel de cerveza era una prueba más de su caída. Una vez que Kay y sus hijos habían ascendido con éxito el sinfín de escalones de la estación de metro, ella dirigió el cochecito y a su hijo hacia la ruta más larga de la rotonda para evitar el cartel eléctrico. No quería que su hijo fuera atraído por las malvadas maravillas de los anuncios destellantes. Desafortunadamente, el camino alternativo más largo también tenía sus pegas, porque los acercaba al monumento a Shaftesbury, adornado con una estatua desnuda alada todavía más inapropiada. La estatua era demasiado sensual para que honrara a un noble tan sobrio, filantrópico y respetable como Lord Shaftesbury. Los mandatarios municipales habían intentado atenuar las críticas a la estatua al bautizarla como ángel de la caridad cristiana. Muchos buenos cristianos, incluida Kay, no se llamaban a engaño. Los rumores sobre el pretendido nombre de la estatua continuaban divulgándose. Eros, el dios griego del amor, un falso dios erigido en memoria de una buena alma cristiana. Kay apartó la mirada. Maten se estaba fascinando con el espacio abierto de Piccadilly Circus. Se soltó de la mano de su madre y lanzó el aeroplano que su padre le había construido con ramitas y papel. Una fuerte brisa lo impulsó hacia atrás. A Maten, cautivado por el misterio del vuelo, no pareció importarle. Soy Henry Salmon. Estoy cruzando el canal. El chico corrió a recuperar su modelo. Ven aquí, Matthew. Lo llamó Kay. No tenemos tiempo para esto. Después de ir al zapatero, mamá aún ha de ir al Covent Garden antes de que vendan el mejor pescado. Kay se vio obligada a esperar el paso de varios coches de caballos antes de poder cruzar Regent Street. Se acercó al borde de la acera y ofreció la mano a su hijo. Vamos, Matthew. Su mano solo encontró aire. Exasperada de que pudiera haber perdido la oportunidad de cruzar la calle, se volvió y vio que su hijo se había ido. Lo encontró de pie en medio de la plaza, mirando al aire. Matthew, rapidito. El niño no se movió. Su avión de modelísimo estaba en el suelo a sus pies. Estaba mirando con la boca abierta la estatua indecente que se hallaba en el centro del cirus. Ya hacía tiempo que le tenía que haber dado en los nudillos con una cuchara de madera. Matthew, ven ahora mismo. Kay maniobró el cochecito entre los peatones que se agolpaban en la calle y caminó hacia el chico. ¿Me has oído llamarte, jovencito? Matthew seguía sin seguir consciente de ella. Estaba temblando de pies a cabeza. Alarmada, Kay se dejó caer de rodillas y lo agarró de los hombros. Matthew, ¿estás bien? El niño levantó un brazo tembloroso. Había algo en sus ojos que ella no había visto nunca antes, terror. Volvió la cabeza para ver aquellos que su hijo estaba señalando, un árbol cercano. Un momento, no hay árboles en Piccadilly Circus, se dijo. La reacción de Kay fue un grito tan espantoso que todos los peatones se detuvieron de golpe. Kay cogió a su hijo y le tapó los ojos mientras seguía gritando y llorando. La gente acudió corriendo en su ayuda. ¿Qué le ocurre, señora? Le preguntó un hombre. Kay señaló arriba. El demonio ha venido a Londres, dijo con palabras temblorosas. Siguieron su mirada, sus ojos se ensancharon, sus mandíbulas se abrieron. Empezó con un murmullo que fue creciendo como una enorme ola, un grito de horror que arrastró todo Piccadilly Circus. Los agentes hicieron sonar sus silbatos mientras corrían hacia la multitud que se había formado en la base del árbol. Las mujeres se desmayaron, los hombres se quedaron petrificados, los automóviles frenaron con un chirrido, los carros de fruta y de leche chocaron unos con otros. Caos. En el centro de Piccadilly Circus había erigido una pértiga de madera de 12 metros que se alzaba por encima del ángel de la caridad cristiana. En lo alto de la pértiga había un hombre desnudo empalado por el ano. La mandíbula del hombre estaba rota por la estaca puntiaguda que le salía por la boca.
Los intestinos y otros órganos internos pinchados por el palo al atravesarle el cuerpo sobresalían entre sus labios. Le goteaba sangre de los ojos, las orejas y la nariz. El cuerpo se retorcía, gimiendo de un modo espeluznante. Aquel pobre hombre aún estaba vivo. Era sin duda la obra de un demonio. Kinsey no sabía bien qué esperar de su reunión con Basarab de la noche anterior. El gran actor le había informado de que no viajaría con la compañía Rumania, pero no hizo mención de acompañarle a Londres. Kinsey sintió pánico, pensando que estaba tratando de desembarazarse de él. Luego Basarab se había reído al sacar un contrato del bolsillo. Le pidió a Kinsey que se uniera a su compañía de teatro y que fuera su representante. Kinsey debía ocuparse de hacer todos los preparativos para Basarab antes de que éste llegara a Londres. El joven estaba eufórico, ni siquiera un diluvio sobre París había podido empeorar su humor. Los peatones buscaban refugio, Kinsey no. Caminaba por el bulevar hacia la estación Dunor, dejando que la lluvia le resbalara por la cara, riendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Nacido en Inglaterra, estaba acostumbrado a la lluvia. La lluvia hacía que todo pareciera gris en Londres, pero en París creaba una tonalidad dorada. La ciudad de las luces brillaba al doble, un espejo del brillante futuro del propio Kinsey. Sus andares tenían un brío que no sentía desde que su padre lo había sacado a rastras y gritando del teatro. Subió al tren de Calais y se acomodó en un asiento del vagón-restaurante. Su vida tenía sentido de nuevo. Al guardarse el billete y el pasaporte en el bolsillo interior para poder sacarlo cuando llegara el revisor, encontró el telegrama. Con toda la excitación se había olvidado de él. Mina no había sabido dónde localizar a Kinsey, de modo que se había visto obligada a enviar un telegrama con la esperanza de encontrarlo en el Théâtre del Odéon, donde Antoine se lo había entregado el día anterior. Lo había llevado encima sin abrirlo desde entonces. Sabía lo que iba a decirle su madre. Le rogaría, sin duda presionada por su inflexible padre, que reconsiderara sus acciones y que volviera a la Sorbona. Kinsey aún se sentía mal por haberse separado de su madre después de aquella discusión tan amarga, pero aún no estaba preparado para disculparse. Quería afianzarse adecuadamente en la producción antes de decirles una palabra más a sus padres. Ellos serían testigos de su éxito en la noche del estreno de Drácula de Bram Stoker. Kinsey tenía la esperanza de que se sintieran orgullosos de él cuando lo vieran anunciado como coproductor y coprotagonista. Confiaba en que se dieran cuenta de que no iba a dilapidar un gran futuro, sino a labrárselo. Hasta entonces Kinsey planeaba evitar cualquier confrontación innecesaria. Aunque le dolía evitar a su madre, sabía que tenía que mantenerse fuerte. Kinsey pidió té y se preparó para el viaje de vuelta desde la costa francesa. Su nerviosismo respecto a cerrar un contrato con Den en el Liceo lo devolvía a sus libros y con ellos a la historia del príncipe rumano. ¿Por qué Stoker llamaba conde a Drácula cuando en realidad era un príncipe? Curioso, quizás había querido separar a su personaje de ficción del histórico legado sangriento de Drácula, con la esperanza de obtener alguna simpatía para su villano. Cuando le llegó el té, Kinsey dejó sus libros y la libreta de notas. Miró al pasajero que tenía delante él, que estaba leyendo la edición vespertina de Le Temps. A Kinsey casi se le cayó la taza. Le arrebató el periódico de las manos al desconcertado hombre, que vio la expresión de Kinsey y no se atrevió a protestar. Sentía el tacto del periódico en sus manos, pero no podía creer el titular que tenía ante sus ojos. Home en Palais. Debajo del titular había un dibujo a plumilla de la víctima. La mirada de Kinsey se dirigió al grabado de su libro. El príncipe Drácula cenaba rodeado por los cuerpos empalados de sus condenados. El corazón de Kinsey latía más deprisa que el motor de la locomotora al leer el artículo del periódico. Un homme a été découvert en Pell Hill Matin a Piccadilly Circus. Ayer por la mañana se encontró a un hombre empalado en Piccadilly Circus.
Las manos de Kinsey temblaban, haciendo que el texto resultara difícil de leer. Dejó el periódico en la mesa para que no se moviera mientras releía el diario. Su traducción era sensata. Kinsey respiró más deprisa. Después de leer la última línea pensó que se iba a desmayar. Se obligó a leerla una vez más. La víctima empalada se identificó como el señor Jonathan Harker, destacado abogado de Exeter, ciudad situada al oeste de Londres. El inspector Comfort sujetó la sábana blanca de algodón. Tenía un brillo fantasmal, iridiscente, bajo el foco de hidrógeno que colgaba justo encima. El inspector se volvió hacia Mina Harker y observó que ésta respiraba profundamente para calmar los nervios. El inspector la había observado con mucha atención desde que entrara en el depósito de cadáveres de Scotland Yard. La mujer no se encogió en la puerta como tantas otras viudas que venían a reconocer los restos de sus maridos. En la manera de comportarse de Mina y en cómo miraba al frente al entrar en la sala, Comfort vio su auténtica fortaleza. Tenía una elegancia calmada y majestuosa. Iba vestida de negro de pies a cabeza, con el cabello rubio recogido en un moño, igual que solía llevarlo la madre del propio Comfort. El inspector tampoco pudo evitar fijarse en que, pese a su circunspecta indumentaria, la señora Harker tenía un aspecto encantador para una mujer de su edad. Su rostro era arrebatadoramente hermoso, sin arrugas. Comfort pensó que Jonathan Harker era un idiota al buscar la compañía de una ramera en un callejón cuando tenía una mujer tan excepcional esperándolo en casa. Comfort adoptó su rostro más inexpresivo. En el callejón había elaborado una teoría que los indicios parecían respaldar, pero que no podía probar por completo. Entonces Lee le había mostrado el expediente de la hasta momento no identificada mujer de blanco. Las huellas ensangrentadas halladas en el callejón coincidían con las de Jonathan Harker y las gotas eran de su mismo tipo sanguíneo. Al inspector no le cabía duda de que Harker era la segunda víctima del callejón. No había nada igual que la sensación de estar en lo cierto. Después de leer el diario de Sedgwick, Comfort se dio cuenta de que lo que en realidad contenía era una confesión, porque en él Sedgwick nombraba sin rodeos a sus cómplices. En un instante al inspector le quedó claro por qué él y Arbelín no había logrado atrapar al escurridizo asesino en serie. Jack el Destripador no era un solo hombre, era un conciliábulo de ocultistas dementes. Como Sedgwick había muerto empuñando una espada, seguramente lo habían matado para silenciarlo. Parecía sensato pensar que el líder del conciliábulo había empezado a temer a sus conspiradores. Comfort sabía que la muerte de Sedgwick iniciaría una helada de nuevos crímenes. La muerte de la mujer vestida de blanco tampoco constituía una sorpresa. Una vez descubierto, reencendida su lujuria de sangre, era inevitable que el líder del conciliábulo matara a más mujeres. El asesinato de la ramera al callejón era algo que desgraciadamente se podía esperar. El doctor Sedgwick había escrito sobre Mina Harker en sus diarios en términos cercanos a la santidad. Comfort no creía que la viuda estuviera directamente implicada en los asesinatos, pero estaba seguro de que tenía conocimiento de ellos. Esperaba que la señora Harker fuera la clave para redimirse de su pasado. Cuando el inspector solicitó esa comparencia de la señora Harker y pidió que reiteraran todas las sillas del depósito, Lee lo hizo sin vacilar. Si Comfort iba a tomar los diarios de Sedgwick al pie de la letra, y no como el delirio de un loco, entonces tenía que asumir que Mina Harker era una mujer muy fuerte.